¿Qué tal? Mi nombre es Diego y este espacio es una actividad creativa de mi ego. La filosofía humanista ha sido expresada en diversas culturas y épocas. Su influencia fue tan significativa como para tomarla de inspiración a la creación de un modelo educativo. A lo largo de la historia se ha tratado de implementar diversos enfoques educativos. El humanismo ha sido uno de ellos. No obstante, en el presente videoensayo pretendo demostrar que deja mucho por desear, pues las condiciones del sistema económico impiden realmente un enfoque humanista en las instituciones. Su implementación carece, desde mi punto de vista, de auténtica humanidad, por lo tanto no es del todo un modelo humanista. Esto me lleva a las siguientes preguntas. ¿Qué tan viable es su aplicación en el sistema educativo actual? ¿Acaso existe un modelo que sea capaz de solucionar los problemas educativos? Alguna ocasión escuché que la educación te hará alguien en la vida, que para vivir bien, educarse era necesario. Asimismo, observaba que la educación era algo mucho más importante que el saber y el conocimiento, sino la regulación de éste, la regulación de una conducta libre y espontánea. El sometimiento a una autoridad que promueve la ideología sobre el éxito. ¿Cuál es entonces la finalidad de la educación? Personalmente, considero que la educación tiene el potencial de cambiar las condiciones en las que el ser humano se relaciona, se ve a sí mismo y hace uso del conocimiento mismo como una forma de liberación. Desafortunadamente, esto no es así. Estas observaciones y cuestionamientos que he tenido en cuanto a mi formación académica solo sirven para hacer un análisis desde mi propia experiencia. La finalidad de este análisis no es proponer una solución, más bien una invitación a la reflexión y, si acaso, a la responsabilidad propia. Para comenzar, ¿qué es el humanismo? La corriente humanista nació en Italia durante el siglo XIV. Pronto recorrió todos los pueblos de Europa entre los siglos XV y XVI. La fama de los humanistas italianos atrajo a sus instituciones docentes jóvenes y sabios de todo Occidente, que, al volver a su país de origen, comunicaban la nueva ciencia y concepción del mundo. Durante siglos, el humanismo ha seguido prevaleciendo mediante diversas filosofías. Según Fromm, se refiere al humanismo como ese movimiento de los siglos XV y XVI que significó un retorno al saber. Puede caracterizarse primero la creencia en la unidad de la raza humana, en que no hay nada humano que no se encuentre en cada uno de nosotros. Segundo, énfasis sobre la dignidad del hombre. Tercero, énfasis sobre la capacidad del hombre para desarrollarse y perfeccionarse a sí mismo. Y cuarto, el énfasis sobre la razón, la objetividad y la paz. Del mismo modo, Fromm considera que la educación y el sentido de la vida está comúnmente ligado con las tradiciones del lejano y cercano Oriente, la gran liberación. En otras palabras, liberarse del dominio de fuerzas exteriores. No hablamos tan solo de una liberación política, sino una liberación interior que tenga por objetivo el óptimo desarrollo de la razón. Mismo interés que los filósofos de la Ilustración tenían con su lema Sapere aude, atrévete a saber, por la liberación interior. La razón como el empleo del pensamiento con la finalidad de conocer el mundo tal como es, en contraste con la inteligencia manipuladora, que es el empleo del pensamiento con el propósito de satisfacer un deseo. En cuanto a la educación humanista, permite que los estudiantes aprendan mientras impulsa y promueve las exploraciones, experiencias y proyectos que estos preferentemente inicien o decidan emprender a fin de conseguir aprendizajes vivenciales con sentido. Se basa en la premisa de no directividad, máxima autenticidad y libertad, suponiendo la existencia de suficientes capacidades internas por parte del aprendiz para ser funcional en su vida y buscando una metodología de aprendizaje natural y espontánea.
Por otro lado, se entiende al modelo educativo como una representación teórico-conceptual que permite aproximarse a un sistema o conjunto de fenómenos con la finalidad de facilitar sus estudios, comprender sus procesos y eventualmente predecir su comportamiento. Por ello, cuando nos referimos al humanismo como un modelo educativo parece ser que no tiene sentido, puesto que la finalidad es liberar al hombre de fuerzas exteriores. La educación, como analizaremos más adelante, somete al hombre a la ideología como un objeto de dominación, obstruyendo el desarrollo como individuo y sociedad. Por lo tanto, queda limitada su aplicabilidad. Si el humanismo pretende aspectos como la libertad, en el sentido que use sus propias facultades humanas y las desarrolle con significado, ¿cómo es posible su funcionalidad cuando se priva de ellas en el sistema educativo? No tan solo en el sistema educativo, en todas las esferas sociales penetra la normalización y la disciplinariedad. Kant, filósofo exponente de la Ilustración, observaba el mismo problema ya en su época. Impera por doquier la restricción de la libertad. En contraste con algunos otros modelos educativos como el constructivismo o el conductismo, si bien hoy en día hacen posible la educación como la conocemos, considero que no es la más favorable para que los estudiantes realmente aprendan o adquieran conocimiento. Tal es el caso del conductismo, que se relaciona de inmediato, en educación, con las reacciones humanas automáticas. En tal caso, el proceso educativo se reduce al suministro controlado de una serie de factores externos y de estímulos para producir en el educando reacciones observables. Así, deja de lado las actitudes y motivaciones personales al considerarlas carentes de valor, además de que limita la creatividad y no permite ni promueve la reflexión. Ejemplo de estos condicionamientos puede ser la memorización, basada en la ley de la repetición, o la realización de trabajos de imitación en los cuales ya se conocen los resultados con antelación. Desde que somos introducidos al sistema educativo a muy temprana edad, no tan solo se regula el conocimiento, la conducta, el pensamiento crítico, la creatividad, sino que en muchas otras ocasiones se ofrece la ilusión de un mundo posible en el capitalismo y condiciona su participación en ella. Básicamente, todo sistema educativo está diseñado para preparar obreros profesionales. Pareciera que la finalidad no es el desarrollo de la sociedad de un país o comunidad, sino reproducir las condiciones laborales y educativas. Lo peor de esta situación es que el hombre de la modernidad cede sin antes cuestionar su formación en estas instituciones. La promesa de la educación es la de una vida realizada y con riquezas materiales. El poder, el sometimiento a la ideología junto con la riqueza capital son definitivamente un malestar a la educación, al saber. Zygmunt Bauman lo considera un gran reto para la educación de la era moderna. Hoy, la educación es una mercancía. Hay que recordar que en la antigüedad el conocimiento como ser aprendiz era sumamente costoso. En otras palabras, era un privilegio que solo las personas de poder económico podían acceder. En la antigua Grecia, el conocimiento era jerarquizado mediante un saber inferior y un saber superior. Este último pretendía gobernar, acumular riquezas y que las leyes, o en su caso, los dioses estuvieran a su favor. Hoy en día, la forma en cómo se educan a los niños, si bien no es exactamente el mismo, la educación no ha logrado solucionar casi nada. De acuerdo con Fromm, la sociedad occidental capitalista contemporánea no es progresista, pues su estructura socioeconómica está en contradicción con las necesidades humanas fundamentales y su carácter social es mercantilista, predominando los aspectos improductivos. La educación de dicha sociedad fomentará, por consiguiente, el desarrollo del carácter mercantilista. Respecto a la ideología de la educación, considero que este es otro gran problema del que nadie habla hoy en día.
Además de representar un sometimiento mediante la ideología, la educación, como toda formación social, depende de un modo de producción dominante. Podemos decir que el proceso de producción emplea las fuerzas productivas existentes en y bajo relaciones de producción definidas. Como podemos ver, la educación es entendida como la influencia intencional que ejercen seres humanos sobre otros con el fin de intervenir en su formación. Tiende al desarrollo y mantenimiento del carácter social cuando funciona como un elemento cohesionador y reproductor de la sociedad, pero también puede funcionar como elemento desintegrador de dicho carácter, cuando su función es la transformación de la sociedad y colabora conjuntamente con otras esferas de la estructura social.